Tal como les va, bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros en ABC TV. Y el invitado de hoy, Efraín Martínez Cuevas, acaba de ganar el primer premio a novela inédita Augusto Roa Bastos, Buricá Potrero, localidad en Cazapá. Pero lo que hace Efraín Martínez Cuevas, y esto les va a interesar porque nos suelen preguntar, ¿cuál es una novela, aparte de los libros de historia, que nos dé un pantallazo de la historia del Paraguay? Esta novela. A partir de una ciudad en el departamento de Cazapá, se va mostrando desde la época de Francia hasta hoy la historia del país. ¿Cómo está escrita? ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué contiene la novela? Va a ser nuestro invitado Efraín Martínez Cuevas, por cierto, hombre del periodismo de larga trayectoria. Comenzamos con las páginas que me causaron impacto. Les voy a hablar del Lobo Estepario, de Germán Hesse. A los adolescentes de muchas épocas este libro les llegó hondo. Les explico. Publicado en 1927, Germán Hesse, escritor alemán, él fue premio Nobel de Literatura en 1946, trata de un hombre llamado Harry Haller. Y fíjense las iniciales, Harry Haller, HH, Germán Hesse, HH, es una suerte de su alter ego. Es un joven que se siente incomprendido, que se siente solitario, que siente que definitivamente no encaja en la sociedad. De hecho, tiene mucho de autobiografía porque Hesse escribió este libro después de sufrir un golpe muy fuerte cuando se separó de su esposa. Entonces aparece ahí un lobo estepario, un hombre que está inmensamente aislado con relación a la sociedad, muestra el choque entre lo que es la persona en sí misma y lo que es una sociedad deshumanizada. Y en ese punto, un chico, un hombre que siente que no encuentra el sentido de su vida. En estos tiempos hoy de confusión, este libro les va a decir mucho acerca de un hombre que busca algo en la vida que le dé sentido. El Lobo Estepario de Germán Hesse, para mí, la mejor novela de este autor. De los párrafos a la pantalla, yo les recomiendo especialmente Sin Novedad en el Frente. Para alguien que quiera ver lo que es la guerra en sí misma y lo que es la atrocidad convertida en norma de conducta, Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente transcurre en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Un grupo de chicos que vivían su vida fueron inflamados por los padres y por un profesor en particular para que vayan a la guerra, que vayan a defender a Francia. Estos chicos se alistan. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo indecible. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrial. Se usaron gases directamente contra las personas y fue una guerra de trincheras tremenda, por lo tanto. Y lo que nos va mostrando es cómo esas ilusiones de estos chicos que iban a la guerra creyendo defender un ideal se van destruyendo a medida que van viendo lo que es la guerra en sí misma y sin ningún maquillaje. Van muriendo uno tras otro, queda uno sobreviviente que en un momento vuelve a su pueblo con intenciones de recriminar a quienes le decían tienen que ir a la guerra. Tuvo más de una adaptación, pero esta en particular es una obra maestra para que quieran el cine clásico que no pasa. De 1930, de Lewis Milestone, concretamente, una película imperdible, basada muy bien en este libro de Éric María Remarque, Sin Novedad en el Frente, para ver lo que es la guerra, más allá de todos los grandes discursos. Y ahora que estamos a principios de enero, la pregunta es la de siempre. A ver, la gente que lee y que recomienda, acá está la respuesta. Y por sobre todo, libros que tengan un contenido de relevancia para la vida de uno, ¿verdad? Como serían libros técnicos o cualquiera de los clásicos, ¿verdad? Por sobre todo en la edad más joven de uno, recomendaría los clásicos y luego ir moldeando el sistema de lectura de acuerdo a los intereses de cada uno, porque el tiempo es lo único que tenemos en la vida. ¿Alguna vez leíste algún libro que te gustó? Sí, muchos libros. ¿Cuál es el libro que te gustó más? El Callejón Oscuro. ¿Y de qué trata? Trataba de un chico que vivía en Asunción, en el Mercado 4, la cual tenía aventuras en el mercado. Y en instantes, lo que les prometía, Efraín Martínez Cuevas, primer premio, novela inédita, Augusto Roa Bastos 2019, Buricá Potrero. Ese es el nombre de una localidad del departamento de Cazapá, pero a partir de ese micromundo, Efraín Martínez Cuevas nos presenta una historia paraguaya desde la época de Francia hasta hoy. Excelente libro de muy accesible lectura. Está con nosotros enseguida su autor.
lo que les decía. Buricá Potrero, primer premio Augusto Roa Bastos, novela inédita 2019. Ustedes me suelen preguntar, recomendarnos una novela donde nosotros podamos vernos también en la historia del Paraguay. Aquí la tienen y está su autor Efraín Martínez Cueva con nosotros. ¿Qué tal, Efraín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Por qué en Buricá Potrero y cómo surgió? Primero porque Buricá Potrero era el nombre de Buenavista. Y Buenavista es mi pueblo materno, digamos, ¿verdad? Mi pueblo materno porque mi mamá es de Buenavista, los Cuevas son de Buenavista, Cuevas, Duarte. Y por tanto nosotros íbamos mucho a Buenavista con mi mamá desde Villarrica. ¿A qué nos íbamos a Buenavista? Íbamos a buscar alimento. En aquella década del 50, de esa Villarrica de necesidades, de pobreza auténticamente profunda, insondable. Y nos íbamos a Buenavista a buscar maíz, mandioca, poroto, queso, que mi mamá traía y bueno, era para la comida de la casa, cuando había mucha miseria en aquel tiempo. Entonces le conocí a Buenavista, a esa antigua Buricá Potrero, en la intimidad de esa necesidad surgida en torno a una laguna grande, una laguna del Caraí, ¿cómo se llama? El Caraí, el Luminoso. Pero eran fantasías que yo escuchaba de pequeño. Eran fantasías de esa gente alejada, que vivía en esa miserabilidad que nadie conocía, solamente la gente que vivía ahí. Y eso me inspiró a hacer Buricá Potrero. No le pongo Buenavista como quería que Monseñor Bogarín se le llame al pueblo, sino Buricá Potrero, porque era parte de esa esencia folclórica guaraní que buscaba identificarse a través de esos nombres. Buenavista, bueno, Buenavista, como él dice que decía, ¿cómo le van a llamar Buricá Potrero a un pueblo tan bonito? Llámenle Buenavista. ¿Y cómo surge esa idea de encajar Buricá Potrero Buenavista a ese fresco sobre la historia del Paraguay? Y porque yo creo que lo de Buricá Potrero es la pintura, es el ejemplo de todos los pequeños pueblos originarios de Paraguay. Yo creo que en Buricá Potrero está todo lo que es el pueblo paraguayo que se fue creando desde una casita, desde un inmigrante español tal vez, o argentino, correntino, que fue ocupando los montes después de la guerra. De esa clase de pueblo que hay por todos lados. Hoy tenemos dos clases de pueblos. El de los inmigrantes brasileños, por ejemplo, que son pueblos muy rápidamente crecidos, y los pueblos nuestros hechos por aquellos viejos inmigrantes, sumados a los indígenas que quedaron ahí. Como Buenavista, por ejemplo, como Buricá Potrero. Cuando vos te vas a Buenavista, hoy vas a ver calle asfaltada, luz eléctrica. ¿Qué más vamos a ver ahí? Vemos gente con celulares en la mano. Un pueblo integrado al mundo. Pero con la mentalidad yo creo que sigue siendo aquel pueblo. Y eso no está mal, Carlos. Eso no está mal. Eso es idiosincrasia, eso es forma de ser del paraguayo. Y bueno, ese paraguayo pensativo, ese que te dice, apetete, muy como está tal cosa, ¿verdad? Muy como está don Carlos Martín Iroga, apetete. Sí. La verdad que te está engañando. Lo que quiere es que te vaya porque no tiene la confianza necesaria en vos. Claro. Y lo que quiere es que lo más rápido, sí, cerquita, ¿sabes qué? Andate nomás allá porque ahí ya vas a encontrar. Mentira. Es lo que no tiene la confianza. Y eso está en el paraguayo. Eso es sangre indígena, de nuestra mamá indígena, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Por identidad, yo prefiero ser ese también desconfiado, porque eso me da la personalidad del paraguayo. Yo soy paraguayo. ¿La desconfianza forma parte de nuestro ser? Yo creo que sí, yo creo que sí. La desconfianza, esa desconfianza que nos hace hacer un poco informal. Y la informalidad en este caso no es un error, un pecado, es parte de nuestro ser. Así somos nosotros. ¿Y cómo hiciste ese salto de esa visión de psicología social a la historia del Paraguay acá en Buricá Potrero? Lo que pasa es que eso está en el libro.
desde el vamos hasta el cierre. En el jovencito, en la jovencita, en el papá, en la mamá, ¿verdad? En los referentes principales del pueblo, en el juez, la maestra, el sacerdote, que creo que en 60 años que me tocó mirar, él no ha cambiado, ni tampoco en 100, Interesante el dato. ni en 200 años. Porque felizmente eso forma parte de nuestro ser auténtico. Mira, si nosotros nos fuéramos así, como vamos a ser paraguayos, ¿verdad? Eso está en Borica Potrero. Esa actitud del campesino ante la ciudad. Que seguimos siendo así. Seguimos siendo así. Y yo digo felizmente. Porque el día que ya no seamos así, una gran parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad paraguaya, habrá de desaparecer. No está mal que nosotros seamos así como somos en el campo, porque eso nos hace auténticos, nos hace genuinos. ¿Y cómo se traduce eso en la historia nuestra? Con una linda historia que comienza con una familia Sí. de gente que también quiere crecer. Hace unos días, el año pasado ya, estuve por la casa de un amigo mío de Cazapá, por Alto Paraná, y me contaba su historia. Nosotros somos 10 hermanos, mi mamá, mi papá y 5 hectáreas de tierra. Entonces, ¿cuál es la intención de un papá en aquel tiempo como ahora y tal vez mañana? Que los hijos vivan bien. Entonces la historia se traduce en eso, en el de una familia campesina, esa familia Boria Juruata, que tiene que comer, ¿verdad? Claro. Que produce en su casa, pero que quiere proyectarse. Porque genuinamente, porque legítimamente tiene el deseo de proyectarse y encuentra una personaje, una hija, que se llama Inocencia. En Inocencia se concentra una chiquilina de 14, 15 años, se concentra el espíritu de una familia. Ella con todo lo que es, campesina como es, ¿verdad? Con todas sus aspiraciones, sus limitaciones, su deseo, sus ganas de tener un noviecito del pueblo, sus ganas de tomar el tren, ir hasta Villarrica, ir hasta Asunción, y encontrarse con la ciudad y ver qué pasa en esa ciudad. A partir de ahí todos los personajes desarrollando lo suyo, incluso la curandera. No hay pueblo donde no haya un curandero y a lo mejor es el personaje más importante porque pean de monguera, Claro. ¿verdad? Por una gallina, Sí. por media docena de huevos, le cura. Y le dice cosas, le cuenta el futuro. Necesitamos saber como ser humano cualquiera, ¿verdad? La humanidad necesita saber qué va a pasar mañana. Y también el campo. Esa personaje, la señora rica, la que siempre está una persona, una mujer, un hombre, el más rico, el que más sabe, que orienta, una suerte de caudillo, ¿verdad? Esa también está. Y felizmente el personaje o la personaje nuestra es una señora de unos 40 años, casada con un italiano, de los muchos que hay en el departamento de Cazapá. Cazapá es un departamento de inmigrantes italianos. Y que plantea que nosotros tenemos que ser diferentes a partir de ese lugar donde estamos, a partir de nuestros apellidos, no porque nuestros apellidos eran de pobres, nosotros vamos a seguir siendo pobres. Plantea esos nuevos pensamientos que surgen del pensamiento venido del inmigrante. Por lo tanto, realmente es una novela de psicología social. Totalmente. Sin pensar en eso, Carlos. Yo creo que llegas a ser una novela de psicología social, donde se mezcla un poco aquel pasado con este presente, donde este presente nos dice a nosotros, es bueno que miremos el pasado, pero que nos sirva como un sustento para que los errores podamos superar y que se deben superar. Nuestro personaje, por ejemplo,
superan sus errores. Inocencia, que apareció con una novela llamada también Me acuerdo, Inocencia, sí. en el 2015, es esta niña que aparece acá. Lo que pasa es que Inocencia, en la primera parte, publicada en el 2015, ya es la consecuencia de esta novela que estaba dormida en la gaveta hacía años. Esto te iba a preguntar, esta novela tiene años ya entonces. Claro, Fue antes que Inocencia la escritura. fue antes, mucho antes. Yo volví de España, donde me inspiré mucho en la gente que leía los micros. Vos sabés que los micros de España dicen que, según algunos diarios que pude leer, de cada 10 pasajeros, 7 están leyendo el micro. Le decía a la avenida acá, le decía a mi señora, le digo, allá hay puro Carlos Martini, allá todo el mundo lee, allá todos son Carlos Martini. Entonces decía yo, algún día cuando vuelva a Asunción, voy a tenerme tiempo y voy a escribir algo sobre él, antes que me olvide y antes que me muera, sobre lo que fue lo mío a partir de Buenavista, a partir de aquel andar en carreta desde Tacuara, General Morínigo, hasta Buenavista, 18 kilómetros, que eran viajes de un día. Apasionante, te podríamos ir mucho tiempo más. Mira, me encantó la entrevista, el libro que lo comencé a leer. Hay que recordar, Murica Potrero ganó el primer premio novela inédita Augusto Robato 2019. Mucha felicidad y muchas gracias, Efraín. Muchas gracias a vos, Carlos, muy amable. Para leerlo, les recomiendo especialmente en Murica Potrero. Ustedes lo encuentran en Servilibro, en Plaza Uruguaya de Efraín Martínez Cuevas. Volvemos en instantes. Y ahora un libro que hizo historia. Si yo les digo Sherlock Holmes, enseguida ustedes van a decir el más famoso detective de toda la historia. Sherlock Holmes es una creación de Arthur Conan Doyle. Realmente tiene una gran cantidad de novelas sobre un personaje como Sherlock Holmes que usaba el cerebro para descifrar enigmas y descubrir qué había detrás de un crimen. El sabueso de los Baskerville, una de sus obras que les recomiendo especialmente. Data de finales del siglo XIX. La cosa es así, una zona importante de Inglaterra, muy sombría por cierto, algo aparece. Parece un perro salvaje, parece alguien que está lastimado profundamente. Dicen, pero este es un sabueso, es un perro que está en la propiedad de los Baskerville. Y que aparentemente el perro este en cuestión aparece siempre que alguien de la familia va a morir. Entonces, alguien ahí es asesinado, van y piden ayuda a Sherlock Holmes. Hasta ahí les cuento. ¿Quién es ese animal aparentemente diabólico? ¿Viene del más allá? ¿O la explicación se encuentra en el más acá? Con toda la intriga propia de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes en El sabueso de los Baskerville, les recomiendo, ideal para una lectura ahora distendida en enero, en febrero, sobre todo lo que les interesan, lo que es el suspenso y la intriga. El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Y ahora vamos a un sitio que tiene mucho de la historia del Paraguay. Dígame si el ferrocarril no formó parte de nuestro trasiego como nación. Aquel ferrocarril, por ejemplo, que iba hacia el sur, hacia Encarnación, pasando por diferentes estaciones, que hizo que toda una época formara parte de un escenario del viajero del tren. Pues bien, les recomiendo el Museo Histórico Ferroviario. Está en la estación central del ferrocarril en Asunción, Eligio Ayala, entre Antequera y Caballero. Hay piezas, escuchen esto, de lo que fue el antiguo tren que transportaba gente y mercadería, como les decía, a diferentes puntos del país. Fotografías, muebles, documentos van contando las experiencias que se vivió en las épocas ferroviarias. Vayan al Museo Ferroviario, allí en la antigua estación del tren de Asunción. En el centro de Asunción, los rieles nos llevan hasta el Museo Histórico Ferroviario, un lugar en donde el escenario nos remonta al pasado, dando un paseo en el primer tren de pasajeros de Sudamérica.
Este museo abre sus puertas en 1993 y se puede apreciar en él piezas de las 19 estaciones que se encontraban en su momento repartidas en nuestro país. Dentro del museo se encuentran documentaciones desde 1899. Son libros técnicos financieros, estadística de pasajeros, todos los materiales comprados interna, externamente, se encuentra documentado. Tenemos todos los documentos pertinentes, inclusive los catálogos que enviaban los ingleses para la venta de sus locomotoras en 1909 se tiene dentro del patrimonio histórico, dentro del ferrocarril, dentro del museo, y la locomotora fue llegando, las primeras nuevas que ellos adquirieron en 1910. Inclusive el vagón que está visitando es de ese grupo patrimonial que ellos compraron en esa época. En 5 salas temáticas se exhiben objetos como sillas, muebles, partes de maquinarias, fotografías, boletos de la época, entre otros objetos. Sobre los rieles aún queda aguardando a sus pasajeros la primera locomotora y un vagón habilitado para capturar una instantánea en la cámara del recuerdo. La gente extranjera europea que vienen siempre visita el ferrocarril porque es en los legados históricos figura que fuimos uno de los primeros en la parte sudamericana, entonces ellos visitan. Tiene una cosa connotatoria la estación central. La única estación que fue construido en América totalmente de madera es el ferrocarril central del Paraguay. Para aquellas personas que quieran visitar este histórico y viajero lugar, se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Y en cuanto a los libros que están circulando ahora, y les recomiendo especialmente también para este verano, a lo que les gustó La sombra del viento, por ejemplo, de Carlos Ruiz Zafón, les va a encantar El pintor de almas de Ildefonso Falcones. Está en Literato, les cuento. Vamos hasta Barcelona, vamos hasta comienzos del siglo XX, 1901. Gran agitación social, miseria de los más desfavorecidos, contrasta con la opulencia de las grandes avenidas. Dalmau Sala, ¿quién es? Es hijo de un anarquista a quien ejecutaron. Es un joven pintor que vive atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer que ama, firmes defensoras de la lucha obrera, hombres y mujeres que no conocen el miedo. Pero por otro lado, él tiene que trabajar en un taller de cerámica de don Manuel Bello, su mentor, y que a diferencia de la época revolucionaria que se vivía, este hombre es un conservador burgués de creencias católicas. ¿Cómo se desarrolla a partir de ahí esa aventura social con la descripción tan fina de seres humanos, con sus apetencias, sus anhelos y sus sueños? El pintor de almas de Ildefonso Falcones, disponible en Literato, lectura ideal para este verano. Un clásico entre los clásicos, por cierto, debe ser, si no el más vendido, uno de los más vendidos de la editorial Servilibro, que está como siempre en Plaza Uruguaya. Te envío un Paraguay, de Josefina Velilla. Un clásico, les digo, que la gente regala para cumpleaños, para ocasiones especiales, para festividades. Ahí ustedes van a ver lo que significa la gastronomía paraguaya. Tembiú Paraguay de Josefina Velilla, ¿dónde está? En Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Y me quedo con una frase que nos dijo Efraín Martínez Cuevas, quien estuvo hoy como invitado, autor de Emburicá Potrero, como ustedes saben, ganador del primer premio Augusto Roa Bastos de novela inédita 2019. Somos desconfiados. El paraguayo de por sí mira atentamente a la otra persona a quien no conoce. No nos abrimos inmediatamente. Pero ¿qué pasa, dice Efraín Martínez Cuevas, cuando el paraguayo gana confianza de alguien? Ahí cambia todo. Ahí surge esa típica hospitalidad paraguaya y ese sentido de pertenencia. Nos reencontramos como siempre la próxima semana con otra edición de Un Mundo Alucinante.